Hola, ¿qué tal chicos? Soy la maestra Susana Pérez Santos y en esta ocasión les quiero platicar algunos ejemplos sobre los tipos de funciones. Como pueden ver, tengo aquí un diagrama donde se ilustran cómo se clasifican las funciones. Observen que pueden clasificarse en tipo algebraica y en tipo trascendente. Dentro de las algebraicas vamos a encontrar a las polinomiales, las racionales y las irracionales. Dentro de las polinomiales vamos a poder ubicar a las constantes, a las lineales, a las cuadráticas, también podemos encontrar a las cúbicas y en general cualquier polinomio. Cuando hablamos de una función trascendente, podemos decir que son del tipo logarítmicas, que son del tipo exponencial o del tipo trigonométricas. Dentro del tipo trigonométricas podemos clasificar también a sus inversas. Tengo aquí algunos ejemplos de funciones que vamos a ir organizando de acuerdo al tipo al que pertenece. Voy a usar un poquito de pegamento para ir organizando las imágenes y ustedes tengan allí una herramienta más de apoyo. Tomemos, por ejemplo, esta expresión. Observen que tiene en el denominador una raíz cuadrada. Por lo tanto, este tipo de funciones que constan de raíces las vamos a clasificar dentro del tipo irracional. Voy a colocarle un poquito de pegamento para que no se nos pierda a la hora de estar organizando la información. Aquí está. Ese es del tipo irracional. Esta otra, por ejemplo, dice y igual a menos 6 por x, lo que significa que estamos hablando de una función del tipo lineal. Observen la forma en la que se ha denotado la primera función que mostramos y esta otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, utilizamos la notación f de x y en este otro caso utilizamos la notación y. Es lo mismo, se están refiriendo a lo mismo, ya que la función f de x a la hora de graficarla lo ubicamos justamente en el lado vertical de nuestro plano cartesiano, es decir, en el eje de las y. Aquí tenemos otro ejemplo, voy a utilizar este. Observen bien que se trata de una arco cotangente de 5x cuadrada. Así lo vamos a leer. Y este tipo de funciones que vemos así se clasifican dentro de la categoría de trigonométricas inversas. Para cada función trigonométrica siempre va a existir una inversa. Este otro ejemplo lo leemos como logaritmo de x cuadrada menos 16. Y estamos hablando de un logaritmo común y precisamente lo vamos a clasificar en el tipo logarítmicas. Aquí lo ponemos. Tenemos otro ejemplo y lo vamos a leer como x cuadrada menos 5x más 6. Observen que se trata de un polinomio que a su vez es de grado 2 y por lo tanto es cuadrática. Aquí está. Aquí tenemos otra expresión más. Esta la vamos a leer como 2 cosecante a la menos 1 de x más 3. Cuando observamos esta notación a la menos 1, nos estamos refiriendo a una función inversa. Y en este caso, la inversa de una trigonométrica. También la podemos encontrar como el arco cosecante. Entonces la vamos a clasificar en ese rubro y la ponemos aquí en nuestro diagrama. Veamos esta otra. Esta otra me dice que y es igual a 0.5x. Observen muy bien que la x está
en el exponente. Entonces, cada vez que veamos una expresión donde la variable está en el exponente, se trata de una función del tipo exponencial. Ojo, no es lo mismo exponencial que exponente. Cuando hablamos de un exponente o de un grado, nos estamos refiriendo al numerito que está arriba de la variable, ¿sí? Como por ejemplo esta, que es cuadrática, o esta, que es lineal, cuyo exponente de la variable es 2 y 1 respectivamente. Esta no, esta difiere porque el exponente de la expresión es la variable a la que estamos haciendo referencia. Aquí tenemos otro ejemplo muy sencillo, muy conocido para todos, es y igual a 2 y no es más que una función del tipo constante. Vamos a clasificar aquí. Veamos este otro. Este otro se parece mucho al cuadrático que teníamos allá, solo que tiene dos términos, sin embargo sigue siendo cuadrático, o cuadrática más bien. Estamos hablando de función. Y la ponemos aquí, ¿vale? Veamos este otro ejemplo. Este cambia un poquito. Observen la forma que tiene. Esto es un cociente. En el numerador vemos una expresión lineal y en el denominador también otra expresión lineal. Cuando vemos funciones de ese estilo, hablamos entonces o decimos entonces que se trata de una función del tipo racional. Recuerden que cuando hablamos de números racionales, por ejemplo, nos estamos refiriendo a fracciones. Pues lo mismo ocurre en las funciones. Si hablamos de una función racional, pues debe de tener la forma de fracción. Y es la que hemos colocado en ese lugar. Aquí hay otra muy sencilla también. Por supuesto que se trata de una función constante. Recordemos que las constantes pueden ser cualquier número. Pueden ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser positivos, negativos o incluso el propio valor de pi, que es un valor fijo, o el valor de e, que también es un valor fijo. Aquí hay otro ejemplo donde el denominador tiene una raíz cúbica, por lo tanto esta la vamos a clasificar en la categoría de las irracionales. Me estoy refiriendo a funciones, las funciones. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Hay otro que se lee como f de x igual a seno de 2x. Esta seguramente muchos de ustedes la conocen y por lo tanto pues ya también muchos de ustedes saben que es una función del tipo trigonométrica, ¿sí? Algunas otras trigonométricas son también la coseno, por ejemplo, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, son las trigonométricas. Y bueno, y sus inversas tienen una particularidad de escribir, una forma particular de escribirse. Aquí tenemos otra expresión, esta es menos 2x más 1 por el exponente que tiene la variable. Se trata de una función del tipo lineal. En general, todas las constantes, las lineales, las cuadráticas, las cúbicas, pues son del tipo polinomial. Un ejemplo más de función constante, y igual a 5. Recuerden que también la podemos escribir como f de x igual a 5 y como no aparece la x aquí, es por eso que decimos que es constante, porque independientemente del valor de x, el valor de la y va a ser siempre el mismo. Aquí hay otro ejemplo muy sencillo también, que por lo que platicábamos hace un rato, pues se trata de una función exponencial. En una función exponencial podemos identificar también la base de la función. Para este ejemplo la base es 2. Para el ejemplo anterior la base era 0.5. Hay otro ejemplo más. Es un poquito diferente a todos los que ya hemos visto. Y se trata nada más y nada menos de el logaritmo natural.
El logaritmo natural es un caso particular del logaritmo común. La diferencia es que un logaritmo común puede tener cualquier base, base 10, base 2, base 5, base 4, base 8, la base que quieran, pero cuando la base es es la base E, es el número E, entonces se convierte simplemente en un logaritmo natural. Hay algunas propiedades ahí bastante interesantes de los logaritmos que en su momento vamos a revisar. Y finalmente aquí tenemos un último ejemplo que me dice que la y vale 3x menos 1 sobre 2x más 6. Y pues ya se habrán dado cuenta que esa es una expresión del tipo racional. Y de esa manera pues hemos construido algunos ejemplos de los tipos de funciones. Por supuesto que hay muchísimos ejemplos más, incluso podemos hacer operaciones entre funciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, respetando por supuesto cada una de las condiciones que tiene cada operación. Y una muy particular llamada composición, que también en su momento vamos a revisar. Pues esto es todo lo que les quería mostrar en esta ocasión. Espero que les sea de utilidad y que ustedes pues también se den a la tarea de buscar otros ejemplos y hacer sus propios ejercicios, y con todo gusto yo se los reviso. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.